Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy os traigo el primer vídeo de una nueva sección que va a ser una especie de diario de lectura de Agatha Christie. Si estáis suscritos al canal desde hace unos meses, probablemente sepáis que desde octubre del año pasado estoy leyendo un libro de Agatha Christie al mes y la verdad es que es una experiencia que me está gustando mucho, una experiencia lectora muy curiosa, muy entretenida y quería encontrar la manera de trasladarla al canal, no solo comentándoos en los wrap-ups que he pensado de cada libro, sino con unos vídeos algo más específicos. Principalmente son para mí, son para documentar mi experiencia lectora con Agatha Christie, pero bueno, creo que a vosotros también os podría interesar porque hay mucha gente que es fan de la Dama del Misterio. Y para añadirle un toque entretenido o divertido a esta experiencia lectora, voy a añadir el aliciente de llevar una especie de contador de las veces que consigo adivinar quién es el asesino antes de que se revele en la historia. Por eso voy a llevar el contador así, como si Agatha Christie y yo estuviéramos en el ring boxeando y cada una se apuntara un tanto cada vez. Bueno, de momento lleva más tantos ella, pero es que acabo de empezar a leerla y la llaman la reina del crimen y el misterio por un motivo. Yo todavía soy una plebeya y todavía no le llego ni a la suela de los zapatos para adivinar la mayoría de sus misterios, pero poco a poco. También quería comentaros que esta idea, la idea del contador, la idea de llevarlo así como si fuera un enfrentamiento, no es mía, es de mi amiga Laura, que lleva la cuenta de Bookstagram de Pandora Books, la vais a tener enlazada abajo porque tenéis que ir a visitarla, y es una gran fan de Agatha Christie, entre otras cosas, y ella llevaba la cuenta así y me pareció algo súper entretenido y súper divertido, un buen aliciente para empezar a leer Agatha Christie, y le pedí permiso para usar su idea y me lo dio, así que muchas gracias Laura, y bueno, pues aquí os lo traigo. La idea de estos vídeos es que cada 4 o 5 libros de Agatha Christie que yo lea os voy a traer un vídeo de estos hablando un poquito de la experiencia, de qué he sacado de esos nuevos 5 libros que haya leído, mis impresiones, etc. No van a ser reseñas súper exhaustivas de cada uno de sus libros, tendréis las reseñas igualmente en los wrap-ups mensuales, pero aquí aprovecho para analizar un poco en conjunto esos 4 o 5 libros. Y antes de empezar con eso, como este es el primer vídeo de la sección, bueno, os hice un book haul, me parece que en octubre o en noviembre del año pasado, con todos los libros de Agatha Christie que había adquirido para empezar esta sección, pero este es, digamos, el primer vídeo oficial de la experiencia lectora de Agatha Christie. Y antes de empezar me gustaría comentar pues un poquito lo que es mi experiencia leyendo a esta mujer. El caso es que, aunque os he dicho que empecé esta especie de reto personal de leer un libro de Agatha Christie al mes en octubre del año pasado, yo ya había leído previamente 2 historias de Agatha Christie. En 2018 me llamaba mucho la atención empezar a leer a esta señora porque todo el mundo habla maravillas de sus obras y yo nunca la había leído. De modo que, como me picaba mucho la curiosidad, cogí esta edición de Agatha Christie de mis padres. Es una colección antigua, mirad lo amarillas que están las páginas, y contiene Asesinato en el Orient Express, El misterioso señor Brown y Los Cuatro Grandes. Me leí los 2 primeros, me leí Asesinato en el Orient Express, que me dejó boquiabierta, luego El misterioso señor Brown, que fue la primera vez que yo adiviné quién era el asesino, y Los Cuatro Grandes ya no lo leí, de hecho no sé si se nota, pero está ahí el marcapáginas de cuando lo dejé. ¿Y por qué lo dejé? Pues principalmente porque, aunque me gustaron mucho las historias, me gustó la experiencia, la letra es súper pequeña, es enana y no es lo más cómodo para leer, de modo que lo dejé ahí. Pero después, cuando entré a fondo en la comunidad de Bookstagram en 2020, había un montón de gente leyendo Agatha Christie y contando maravillas de ella, sobre todo a partir de las ediciones de Bucket y Espasa, y bueno, me volvió a picar el gusanillo un montón, empecé a hacerme con los libros y a empezar con este reto. Y el primero con el que empecé en octubre de 2020 fue Asesinato en el Orient Express. Y claro, aquí debo aclarar que en el contador yo ya sabía cuál era el final de Asesinato en el Orient Express porque me lo había leído en 2018, como os he comentado, con esa edición antigua. Pero igualmente en el contador puse el punto a favor de Agatha Christie porque realmente lo que cuenta es la primera vez que lo lees y la primera vez que no tienes ni idea, y es entonces cuando realmente importa si consigues adivinarlo o no. De la misma manera, cuando me relea El misterioso señor Brown, como la primera vez que lo leí sí que lo acerté, pues el punto me lo anotaré a mí.
Pero bueno, esta historia es ultra mega famosa, probablemente la más famosa de Agatha Christie, es uno de los libros más vendidos de la historia, si no me equivoco. Nos habla del detective Poirot que toma el Orient Express, que queda atrapado por una tormenta de nieve y esa noche se produce un asesinato. De modo que Poirot va a intentar discernir cuál de los viajeros del tren, cuál de los pasajeros es el asesino. Bueno, como ya os he comentado, no averigüé la verdad antes de que Poirot la desvelara, porque me parece increíblemente difícil poder adivinarlo. Yo sé que hay gente que me ha comentado que lo adivinaron a la primera, de verdad, mi más sincero respeto, porque wow, me sorprendió muchísimo, muchísimo la solución a este caso, no me lo habría podido imaginar nunca. Y en noviembre de 2020 me leí 10 negritos. Este libro no es un caso ni de Poirot ni de Miss Marple, que son los detectives más célebres de Agatha Christie, sino que es una especie de libro autoconclusivo en el sentido de que no tiene ningún personaje que aparezca en otro libro de Agatha Christie. Porque, a ver, el resto de historias de Poirot o de Miss Marple sí que es cierto que siguen un orden, digamos, se podrían leer en cierto orden, pero a grandes rasgos se pueden leer todos de manera independiente. Es decir, yo no he empezado a leer a Poirot por su primer caso, ni a Miss Marple por su primer caso, por lo tanto, bueno, casi todos se pueden leer de forma autoconclusiva, pero es lo que os digo, en este no hay ningún personaje que aparezca en ningún otro libro. El caso es que nos cuenta la historia de 10 personas a las que reúnen en una isla un anfitrión misterioso, que resulta que cuando llegan a la isla ese anfitrión no aparece por ningún lado. Lo que sí que pasa es que van muriendo uno a uno siguiendo los versos de una canción infantil que se titulaba 10 negritos. Aquí tampoco adiviné la verdad. Además es que me parece que en este caso era muy difícil averiguarla. Me parece que no se dan las suficientes pistas para averiguarlo. En Asesinato en el Orient Express, por ejemplo, una vez que te explican la verdad, tú echas la vista atrás y recuerdas muchos puntos en la historia, muchos detalles que parecían nimios, pero que en realidad tenían relevancia. En cambio aquí yo creo sinceramente que no nos proporcionaban los suficientes detalles para poder averiguar la verdad. No digo que fuera totalmente imposible. Yo desde luego no la averigüé, pero sé que hay gente que sí que lo ha hecho, pero a mí me parece que en ese sentido flojeaba un poco más, creo que era muy difícil. En este libro no sentí la misma experiencia de ir recopilando pistas y detalles y de ver cómo encajaban entre sí, sino que creo que se centra mucho más en una especie de thriller psicológico, en la tensión de quién va a ser el siguiente, y por ese lado reconozco que no me gustó demasiado. A mí lo que me gusta es precisamente todo el tema de la investigación, de ir recopilando las pistas, de ver las deducciones que hace la gente, pero en este no hay tanto de eso como de la tensión de que pueden matar a más personas, de que siguen matando a más personas, y la verdad es que en ese sentido no acabó de ser el libro para mí. Es un libro impresionante en el sentido de que la atmósfera de la presión, la angustia de estar encerrados en esa isla sin poder escapar, de no saber quién va a ser el siguiente o quién es el asesino entre ellos, esa parte es que está hecha a la perfección. Y si a mí me gustaron más los thrillers, este probablemente sería uno de mis libros favoritos. Pero yo prefiero un poco más, pues eso, el misterio detectivesco, y por ese motivo este para mí no acabó de gustarme tanto como otros. Y a continuación, en diciembre, me leí Navidades Trágicas, que vuelve a ser un caso de Poirot. En este caso tenemos a una familia que se reúne por Navidad y el patriarca de la familia aparece muerto, y es cuando entra Poirot en escena y se pone a investigar. En este tampoco averigüé la identidad del asesino, pero estoy contenta porque este fue el primer caso en el que sí que encajé algunas de las piezas por mí misma. Por ejemplo, vale, no averigüé quién había matado al señor Simeon Lee, creo que se llamaba, pero sí que averigüé dónde estaban las joyas robadas, porque también era parte del misterio. Habían robado unas joyas y nadie sabía dónde estaban, y esa parte sí que lo averigüé. Luego también averigüé dónde se había escondido en cierto momento uno de los sospechosos, de modo que bueno, no averigüé el gran misterio final de la identidad del asesino, pero sí que averigüé pequeños detallitos. Entonces, el punto de esta
esta ronda se lo anoté a Agatha Christie, porque para mí ganarme el punto significa averiguar la identidad del asesino. No obstante, me dejó muy contenta el hecho de haber podido empezar a averiguar esos pequeños detalles, de empezar a desentrañar poquito a poco y por mi cuenta algunos de los misterios, porque bueno, pues significa que voy progresando. Y en enero de 2021 el primer libro de Agatha Christie que leí fue Muerte en el Nilo, y este fue por fin el primer libro en el que averigüé la identidad del asesino. Bueno, el primer libro de esta nueva ronda, porque ya os he comentado que en 2018 averigüé la verdad del misterioso señor Brown, pero bueno, digamos que en octubre puse el contador a cero, de modo que de esta nueva ronda de lectura de Agatha Christie, este fue el libro que definitivamente me permitió anotarme un tanto. Muerte en el Nilo vuelve a ser un caso de Poirot y nos habla sobre un asesinato que se produce a bordo de un crucero que va navegando por el Nilo, en el que va Poirot, en el que va una rica heredera que acaba muerta y en el que van muchos sospechosos. En este libro hay una cantidad de personajes que es ingente. Pero bueno, me gustó mucho entre otros motivos porque está ambientado en Egipto y es un país que siempre me ha fascinado y siempre he querido visitar. Quizá uno de los motivos por los que en esta ocasión sí que conseguí adivinar la identidad del asesino fue que, como veis, es un libro más gordito de lo que acostumbran a ser la mayoría de libros de Agatha Christie, y por eso nos permite conocer bastante a fondo a muchos de los posibles sospechosos del asesinato. Y creo que eso, junto a que el asesinato se produce más o menos a la mitad del libro en vez de producirse al principio, como pasa muchas veces, pues realmente hace que tú te sitúes mucho mejor y conozcas mucho mejor, digamos, a la gente que tiene un papel en esta historia. Y el último libro del que os voy a hablar hoy es La casa torcida, que es, igual que 10 negritos, un libro autoconclusivo en el sentido de que no aparece ningún detective que vaya a aparecer en otros casos. Nos cuenta la historia de 3 generaciones de una familia que viven en la misma casa, en la casa torcida, y un buen día el patriarca aparece muerto. Y el que se encarga de intentar averiguar la verdad es el prometido de una de las nietas del patriarca de esta familia, que además es el hijo de un inspector de policía, pero que al estar prometido con la nieta tiene más libertad de movimiento para colarse en la casa, hablar con los sospechosos e intentar desentrañar la verdad. En esta ocasión fallé estrepitosamente de nuevo en averiguar quién había sido el culpable, y debo reconocer que es que me sorprendió muchísimo. Pero con esta historia me pasó algo un poquito raro, porque en otros casos en los que yo no había averiguado quién era el sospechoso, por lo menos tenía teorías. Teorías erróneas. Pero yo, con cada página, con cada capítulo, con cada pista que se descubría, me ponía a elucubrar y a pensar quién podía haber sido. Pero leyendo este libro es que no elaboré ninguna teoría en absoluto. No había nada que me hiciera inclinarme más por un sospechoso que por otro, aunque luego estuviera equivocada, pero yo suelo tener una opinión o una teoría. Pero en este caso nada, es que es una historia que me dejó como un poquito indiferente, un poquito fría, la verdad. Y ya os digo, la solución del misterio me sorprendió mucho. Creo que ni aunque me hubiera puesto a teorizar la hubiera averiguado. Pero igualmente, este es de mis menos favoritos de Agatha Christie también, junto con 10 negritos. Y ahora que os he hablado un poco individualmente de cada libro, simplemente voy a recapitular lo que son mis primeras impresiones leyendo a Agatha Christie. El caso es que con estos 5 primeros libros me quedó bastante claro que yo prefiero los casos de Poirot, porque 2 de ellos, que son los que no aparece Poirot, que son 10 negritos y La casa torcida, son los que menos me han gustado. En esta primera ronda todavía no he leído ninguna historia de Miss Marple, que es la otra detective súper famosa de Agatha Christie, pero entre Poirot y los autoconclusivos, a mí de momento queda claro que me inclino más hacia las historias de Poirot, porque una cosa que me gusta mucho de cuando sale Poirot es que, como él es belga y normalmente los sospechosos o la gente involucrada en el crimen pues son ingleses o incluso de otras nacionalidades, como sucede en Asesinato en el Orient Express, que hay franceses, italianos y americanos, bueno, hay gente de muchas nacionalidades, y lo que me gusta es
que juega muchísimo con los estereotipos que se asocian a cada nacionalidad y que hace bastante humor a raíz de eso. Y este es un aspecto que ya he visto que es bastante recurrente, porque tanto en Asesinato en el Orient Express como en Navidades Trágicas, por ejemplo, aparecen gente de diferentes nacionalidades y siempre juega con que pues los italianos o los españoles son los más pasionales, por lo tanto hay gente que los considera los más sospechosos de haber cometido el crimen. La verdad es que me lo paso bien. A ver, son estereotipos y todos sabemos que son una tontería, pero me gusta que Agatha Christie juegue con ellos y les dé ese toque de humor. Me lo paso muy bien con esas partes. Luego, otra de mis primeras impresiones, y bueno, creo que esto lo sabe cualquiera que haya leído más de un libro de Agatha Christie, es que hay una cantidad de personajes que a veces se hace un pelín excesiva. Porque además, como son historias cortas, cuesta un poquito situarse en el quién es quién. Ya os he dicho, en Muerte en el Nilo, como es el más largo, me dio la sensación de que conseguía ubicarme mejor y conocer mejor a todos los implicados, pero en el resto de historias cuesta un poquito más, y con los nombres yo hay ocasiones en las que me hago un lío. Por eso creo que sería una gran idea incluir un glosario de personajes con nada. Pues la señora Smith es la panadera o la hija de no sé quién, o algo que te ayude a situarte un poquito más rápido. Sé que hay otras ediciones antiguas de Agatha Christie que sí que contienen este tipo de glosarios, pero de momento, por lo menos en estos 5 libros que yo he leído hasta ahora de Agatha Christie, no viene ningún glosario y sería de mucha ayuda. Luego, otra cosa en la que me he fijado, que quizá en esta me he fijado un poquito por casualidad, pero he leído bastante cerca 2 historias que utilizan la misma base, que es cuando hay una gran familia, normalmente el patriarca es un señor bastante rico y alguien mata al patriarca, ya sea el padre o el abuelo, depende de la ocasión. Y esto es lo que pasa tanto en Navidades Trágicas como en La Casa Torcida. Por lo tanto, alguien podría incluso llegar a imaginar que Agatha Christie peca un poquito de falta de originalidad, pero yo tampoco lo creo así. La base de la historia es la misma, pero la solución del misterio es completamente diferente. Quizá más sorprendente en el caso de La Casa Torcida que en el caso de Navidades Trágicas, pero de todos modos es como cuando se reutilizan clichés en literatura, no sé, un triángulo amoroso, un enemies to lovers. Se reutilizan, pero eso no significa que pierdan originalidad. Simplemente es la base y lo que cuenta es lo que el autor añade, el toque personal que le da a la historia. De modo que es verdad que me he fijado en que hay esa similitud entre 2 historias que he leído bastante cerca, pero tampoco es que leyendo la que leí en segundo lugar, que fue La Casa Torcida, tampoco es que tuviera la sensación de estar volviendo a leer la misma historia que en Navidades Trágicas. Para nada, había un montón de diferencias y eso se agradece porque, claro, Agatha Christie escribió más de 60 libros, me parece, por lo tanto sí acabo leyéndomelos todos, que en principio es la intención. Podría pensar que me voy a aburrir en algún momento, que en algún momento va a dejar de ser original, pero la verdad es que yo tengo mucha fe en que no va a pasar. Esa ha sido un poco mi recapitulación de lo que ha sido esta primera tanda de libros de Agatha Christie que he leído. No sé, me apetecía hacer un vídeo un poquito diferente, me apetecía documentar un poquito más a fondo esta experiencia lectora y me apetecía compartirlo con vosotros. Espero que os haya gustado. Comentadme abajo si sois fans de Agatha Christie también, si habéis leído alguno de estos libros, si se os da bien o no adivinar quién es el asesino en sus historias, pero sin spoilers, por favor. Y nada, en breve os traeré la siguiente ronda porque ya me he leído 4 más, de modo que solo me falta leerme un 5.º y os volveré a traer un vídeo de estos para ver cómo va mi combate de boxeo contra Agatha Christie. Espero que os haya gustado, la verdad es que yo me he divertido bastante haciendo este vídeo y sobre todo leyendo los libros de Agatha Christie. Ya sabéis que si os gusta mi contenido, si os ha gustado este vídeo, me apoyáis muchísimo, me ayudáis muchísimo si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.